50 veterinarios se rindieron mientras Dakota moría lentamente en el patio, llevándose consigo el último vínculo de Robert Harrison con su esposa fallecida. Un niño jardinero de 12 años apareció entonces en la puerta del rancho, insistiendo que podía curar lo que la ciencia costosa había declarado imposible. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, darle like al video y comentar desde qué parte del mundo nos estás viendo. ¡Vamos allá! El sol de Monterrey caía implacable sobre el rancho Vista Hermosa, una extensión de 300 hectáreas que Robert Harrison había construido con el sudor de décadas en la industria petrolera. Pero ese día, ni todo su dinero ni su poder podían hacer nada por lo que más amaba en el mundo. Dakota yacía inmóvil en el patio central del rancho, su pelaje árabe, antes brillante, ahora opaco por el sufrimiento. Sus flancos subían y bajaban con respiraciones laboriosas que hacían que el corazón de Robert se estrujara con cada inhalación dolorosa del animal. ¿Cuánto tiempo más puede resistir?, preguntó Robert con voz quebrada al doctor Fernando Salazar, el 50º veterinario en consultar el caso. Sus manos temblaban mientras sostenía su sombrero tejano, un objeto que raramente abandonaba su cabeza. El veterinario, un hombre de 60 años, con 3 décadas de experiencia y reputación impecable en todo Nuevo León, negó con la cabeza lentamente. Sus ojos grises reflejaban la misma frustración que había visto en los otros 49 especialistas. Señor Harrison, he revisado todos los análisis de sangre, las radiografías, las resonancias magnéticas. Los estudios endoscópicos no muestran obstrucciones. Sus niveles están alterados. Sí, pero no hay un diagnóstico claro. Es como si algo invisible estuviera consumiéndolo por dentro. Robert se pasó una mano por el rostro curtido por años de trabajo bajo el sol tejano y mexicano. A sus 58 años, había construido un imperio petrolero que se extendía desde Texas hasta los yacimientos de Tamaulipas. Había cerrado negocios millonarios con un apretón de manos, había sobrevivido a la volatilidad del mercado del petróleo, había superado crisis económicas que hundieron a competidores más grandes. Pero esto era diferente. $100,000, doctor Salazar, dijo Robert, su acento tejano mezclándose con el español que había perfeccionado en sus años haciendo negocios en México. $100,000 para quien salve a Dakota. Lo he dicho a todos los veterinarios y lo repito ahora. Desde la sombra del porche principal, Carmen Velázquez observaba la escena con el corazón encogido. La administradora del rancho, una mujer de 45 años que había trabajado para Harrison durante 20 años, conocía la historia detrás de Dakota. Sabía que ese caballo árabe no era solo un animal para su patrón. Dakota fue un regalo de su difunta esposa, María Elena, murmuró Carmen a Javier Ortiz, el capataz del rancho, quien permanecía a su lado con expresión sombría. 3 meses antes de que ella falleciera del cáncer, fue lo último que le dio. Javier, un hombre robusto de 50 años con manos encallecidas por el trabajo duro, asintió gravemente. Había visto cómo Robert pasaba horas con Dakota, especialmente en los aniversarios de la muerte de María Elena. El caballo se había convertido en el último vínculo tangible con la mujer que había sido el amor de su vida. 5 años, suspiró Javier. 5 años desde que la señora María Elena nos dejó, y el patrón sigue visitando la tumba con Dakota cada domingo. En el patio, el doctor Salazar guardaba sus instrumentos con movimientos lentos, derrotados. Señor Harrison, entiendo su oferta, y créame cuando le digo que desearía poder ganarla. Pero en mi conciencia profesional no puedo aceptar dinero por un diagnóstico que no tengo. He consultado con colegas en Estados Unidos, en Europa. Los mejores especialistas ecuestres del mundo han revisado estos casos remotamente. ¿Y qué dicen?
preguntó Robert, aunque ya conocía la respuesta por los informes anteriores. Todos están desconcertados. Los síntomas no corresponden con ninguna enfermedad conocida. Ni cólico, ni laminitis, ni ninguna de las patologías comunes en caballos árabes. Es como si... El veterinario dudó. ¿Cómo si qué?, presionó Robert, acercándose. Como si algo muy simple estuviera causando todo esto, algo tan obvio que todos lo estamos pasando por alto. Pero por más que busco, no puedo encontrarlo. Robert se arrodilló junto a Dakota, su traje de $3,000 ensuciándose en el polvo del patio. Con manos gentiles que contrastaban con su apariencia ruda de petrolero, acarició el cuello del caballo. Dakota abrió un ojo, un destello de reconocimiento en su mirada antes de cerrarlo nuevamente. «María Elena», susurró Robert, su voz rompiéndose por primera vez en años. «Te prometí que cuidaría de él. Te lo prometí mientras sostenía tu mano en ese hospital. No puedo fallar en esto también». Carmen se limpió discretamente una lágrima. Había visto a Robert Harrison enfrentar bancarrotas, demandas, traiciones de socios. Lo había visto permanecer firme cuando el precio del petróleo se desplomó en 2014, cuando perdió millones en un solo día. Nunca, en 20 años, lo había visto llorar. Hasta ahora. El doctor Salazar se aclaró la garganta, incómodo ante la desnudez emocional del magnate. «Señor Harrison, hay algo más que debo decirle. Dakota está empeorando. Sus signos vitales se están debilitando. Si no encontramos la causa en las próximas 24 horas... No necesitó terminar la frase. Todos en el patio entendían lo que significaba. «Traigan al siguiente», ordenó Robert, levantándose con dificultad. Sus rodillas protestaron, recordándole sus años. «Debe haber alguien en algún lugar que pueda ayudar». «Señor», intervino Carmen suavemente, acercándose. «Han venido 50 veterinarios, los mejores de México, de Texas, incluso especialistas que volaron desde California y Florida. Todos han dicho lo mismo». «Entonces busquen al 51», replicó Robert, su mandíbula apretada en esa expresión terca que Carmen conocía también. «Al 52, al 100 si es necesario, no me rendiré». El sol comenzaba su descenso hacia el horizonte, tiñendo el cielo de naranjas y rojos. En los establos cercanos, los otros caballos relinchaban inquietos, como si sintieran la gravedad de la situación. Los trabajadores del rancho se movían en silencio, todos conscientes de que algo fundamental estaba en juego. Mientras el doctor Salazar se retiraba con su equipo, una camioneta vieja se detuvo en la entrada de servicio del rancho. De ella descendió Pedro Hernández, uno de los jardineros de la propiedad, un hombre humilde de Guanajuato que llevaba 3 años trabajando para Harrison. En el asiento del pasajero, un niño de 12 años observaba el rancho con ojos curiosos. Miguel Hernández acababa de llegar de visitar a su abuelo en Jalisco, donde había pasado todo el verano ayudando en el pequeño rancho familiar. Ninguno de los presentes podía imaginar que ese niño, con su ropa sencilla y sus manos pequeñas, estaba a punto de cambiar todo. El destino, en su ironía infinita, había enviado la respuesta no en forma de un veterinario costoso con títulos impresionantes, sino en la forma de un niño humilde que creció escuchando a su abuelo hablar el lenguaje de los caballos. Pedro Hernández bajó de su camioneta con movimientos cansados después de un largo día de trabajo en los jardines del rancho. A sus 42 años, su espalda le recordaba cada hora bajo el sol de Monterrey, pero nunca se quejaba. El trabajo en el rancho Vista Hermosa le permitía mantener a su familia y enviar dinero a su madre en Guanajuato. «Papá», llamó Miguel desde el asiento del pasajero, sus ojos fijos en el grupo de personas reunidas alrededor del caballo en el patio principal. «¿Qué le pasa a ese caballo?» Pedro
Siguió la mirada de su hijo y suspiró pesadamente. Durante las últimas 2 semanas, el rancho entero había estado en vilo por Dakota. Había visto desfilar veterinarios con maletines caros y equipos sofisticados, todos prometiendo soluciones que nunca llegaban. «Está muy enfermo, mijo. El patrón ha traído doctores de todas partes, pero nadie puede ayudarlo». Pedro cerró la puerta de la camioneta con cuidado, el metal oxidado protestando ligeramente. «Mejor vamos a la casa, no debemos molestar». Pero Miguel ya había abierto su puerta, sus pies tocando el suelo con determinación. El niño tenía 12 años, era delgado, pero fuerte por el trabajo en el rancho de su abuelo Tomás en Jalisco. Sus ojos oscuros mostraban una madurez que iba más allá de su edad, producto de haber crecido entendiendo el valor del trabajo duro y la compasión por los animales. «Papá, ¿puedo ayudar?», dijo Miguel, con una convicción que hizo que Pedro se detuviera en seco. «Miguel, no. Estos son asuntos del patrón. Nosotros no nos metemos». «Pero abuelo Tomás me enseñó. Él siempre dice que los caballos hablan. Solo hay que saber escuchar». Miguel dio un paso hacia el patio principal, su pequeña mochila aún colgando de su hombro. Pedro sintió un escalofrío de preocupación. Conocía las historias de empleados despedidos por atreverse a contradecir al patrón o meterse donde no los llamaban. Necesitaba este trabajo. Su esposa, Rosa, dependía de su salario para mantener a Miguel y a sus 2 hermanas menores. Miguel Antonio Hernández utilizó el nombre completo de su hijo, la señal universal de un padre serio. «Te lo advierto, el señor Harrison no es hombre de juegos. Ha gastado millones en ese caballo. 50 veterinarios han venido. ¿Crees que un niño de 12 años va a saber más que todos ellos?» Miguel bajó la mirada, pero su determinación no flaqueó. Abuelo Tomás salvó a Relámpago cuando todos los veterinarios de Guadalajara dijeron que había que sacrificarlo. ¿Recuerdas? Me dejaste quedarme todo ese verano para aprender. Pedro sí recordaba. Su padre, Tomás Hernández, era una leyenda en su pequeño pueblo. 68 años de vida dedicados a los caballos sin títulos universitarios, sin diplomas en las paredes, pero con una conexión casi mística con los animales que incluso veterinarios con doctorados venían a consultar. «Eso fue diferente, mijo». «Fue exactamente igual», interrumpió Miguel, algo que raramente hacía. «Abuelo me enseñó a ver lo que otros no ven, a escuchar lo que otros no escuchan». En el patio principal, Robert Harrison despedía al doctor Salazar cuando notó el movimiento cerca de las dependencias del servicio. Frunció el ceño al ver al jardinero discutiendo con un niño. «Carmen», llamó a su administradora. «¿Qué está pasando allá?» Carmen siguió su mirada y reconoció a Pedro y su hijo. «Es Pedro Hernández, uno de nuestros jardineros. Acaba de regresar de dejar a su hijo en Jalisco por el verano. El niño debe haber vuelto con él. Dile que se lleve al niño a casa, no es momento para distracciones». Pero antes de que Carmen pudiera moverse, Miguel había comenzado a caminar hacia el patio. Pedro intentó detenerlo, agarrándolo del brazo, pero el niño se soltó con gentileza. «Lo siento, papá, pero sé que puedo ayudar». Los pasos de Miguel resonaban con más fuerza de la que su pequeño cuerpo sugería. Cruzó el límite invisible entre el área de servicio y la zona principal del rancho, un límite que los empleados raramente cruzaban sin permiso. Javier Ortiz, el capataz, se interpuso en su camino. «Muchacho, no puedes estar aquí. Regresa con tu padre». «Por favor, señor», dijo Miguel, su voz clara pero respetuosa. «Déjeme ver al caballo. Puedo ayudar». Robert Harrison se acercó con pasos firmes, su presencia intimidante para un niño de 12 años. Media más de 1,80 m, sus hombros anchos, aún mostraban la fuerza de quien había trabajado en campos petroleros antes de convertirse en magnate. «¿Quién es este niño?», preguntó Robert, su voz no exactamente enojada, pero sí molesta por la interrupción. Pedro llegó corriendo.
quitándose su gorra de trabajo en un gesto de respeto. Señor Harrison, lo siento mucho. Es mi hijo Miguel. Acaba de regresar de visitar a su abuelo. No volverá a pasar. A papá, por favor. Miguel miró a su padre con ojos suplicantes antes de volverse hacia Robert. Señor Harrison, sé que soy solo un niño. Sé que usted ha traído a los mejores doctores. Pero mi abuelo Tomás Hernández me ha enseñado sobre caballos desde que tenía 5 años. Por favor, déjeme ver a Dakota. El uso del nombre del caballo sorprendió a Robert. ¿Cómo sabes su nombre? Todo el mundo en el rancho habla de él, señor. De lo importante que es para usted, de cómo fue un regalo de su esposa. Un silencio pesado cayó sobre el grupo. Carmen contuvo la respiración. Javier se tensó, esperando la explosión de furia del patrón. Pedro cerró los ojos, mentalmente calculando cuánto tiempo le tomaría encontrar otro trabajo. Pero la explosión nunca llegó. Robert estudió al niño frente a él. Vio la misma determinación que había visto en su propio reflejo cuando construía su primer pozo petrolero con nada más que deudas y sueños. Vio algo en esos ojos oscuros que no había visto en ninguno de los 50 veterinarios caros. Convicción pura, no mezclada con arrogancia profesional o miedo a equivocarse. Tu abuelo, dijo Robert lentamente. ¿Qué sabe de caballos? Lo sabe todo, señor, respondió Miguel sin dudar. No de libros, de vivir con ellos. Tiene 70 caballos en su rancho en Jalisco. Cuando yo tenía 7 años, salvó a una yegua que había dado a luz a gemelos. Los veterinarios dijeron que era imposible que ambos sobrevivieran, pero abuelo lo logró. Los gemelos en caballos son extremadamente raros, murmuró Carmen sorprendida, y la tasa de supervivencia es casi nula. Miguel asintió con entusiasmo. Abuelo dice que los caballos nos hablan todo el tiempo, solo que la gente no sabe escuchar. Dice que a veces lo más obvio se esconde a plena vista. Robert sintió algo moverse en su pecho. Esas palabras resonaban con algo que el doctor Salazar había dicho apenas minutos antes. Como si algo muy simple estuviera causando todo esto, algo tan obvio que todos lo estamos pasando por alto. Señor Harrison, Pedro habló con voz temblorosa. Le pido disculpas. Miguel es un buen muchacho, pero es joven. No quiere faltarle al respeto. Robert levantó una mano, silenciando al jardinero. Sus ojos nunca dejaron al niño. 50 veterinarios habían fallado. $100,000 seguían sin reclamar, y Dakota se estaba muriendo. ¿Qué tenía que perder? Está bien, dijo Robert finalmente, su decisión tan sorprendente para él como para todos los presentes. 5 minutos. Tienes 5 minutos para mirar a Dakota. El rostro de Miguel se iluminó como el sol de verano. Gracias, señor. No se arrepentirá. Mientras el niño caminaba hacia donde yacía Dakota, ninguno de los presentes podía imaginar que esos 5 minutos cambiarían todo. Miguel se arrodilló junto a Dakota con una reverencia que sorprendió a todos los presentes. No fue el movimiento torpe de un niño entusiasmado, sino el gesto cuidadoso de alguien que entiende que está ante un ser sufriente que merece dignidad. «Hola, amigo», susurró Miguel, su voz tan suave que apenas se escuchaba por encima de la brisa vespertina. «Sé que duele, sé que estás cansado, pero vamos a ayudarte». Robert observaba desde unos metros de distancia, sus brazos cruzados sobre el pecho. Había visto esta escena docenas de veces en las últimas 2 semanas. Veterinarios acercándose con estetoscopios, termómetros, agujas, todos con sus equipos sofisticados y sus diagnósticos imposibles de pronunciar. Pero este niño no traía nada, solo sus manos vacías y sus ojos atentos. Carmen se acercó a Robert, hablando en voz baja. «Señor, ¿está seguro de esto? El doctor Salazar dijo que Dakota está muy débil. No debería ser molestado. 50 expertos lo han molestado ya»,
respondió Robert sin quitar los ojos de Miguel. 5 minutos más no harán diferencia. Miguel extendió su mano lentamente, permitiendo que Dakota oliera sus dedos. Era un gesto que su abuelo Tomás le había enseñado en su primer día en el rancho. Siempre deja que el caballo te conozca primero. Su nariz es su presentación, su saludo, su forma de leer quién eres. Dakota abrió un ojo, el esfuerzo visible en cada músculo de su cuerpo agotado. Por un momento, caballo y niño se miraron. Algo pasó entre ellos, algo que no podía explicarse con ciencia o lógica, solo con esa conexión antigua que existe entre humanos y animales cuando ambos se abren a la comunicación honesta. «Eres muy hermoso», murmuró Miguel, comenzando a deslizar sus manos suavemente por el cuello de Dakota. Abuelo Tomás dice que los caballos árabes son los más nobles de todos. Dice que tienen corazones tan grandes que a veces olvidan cuidar de sí mismos. Javier Ortiz, que había trabajado con caballos durante 30 años, se inclinó hacia Pedro. «¿Tu hijo realmente sabe lo que hace?» Pedro asintió, aunque su rostro mostraba ansiedad. «Mi padre le ha enseñado desde pequeño. Pero, señor Javier, esto es diferente. Este caballo vale más que todo lo que mi familia ganará en 10 años. Si Miguel se equivoca, no se equivocará», interrumpió una voz femenina. Era Carmen, quien había estado observando con creciente interés. «Miren cómo lo toca, no está buscando impresionar, está escuchando». Y era verdad. Las manos de Miguel se movían sobre Dakota con una delicadeza que contrastaba con su juventud. Pasaban por su cuello, sus flancos, sus patas. No presionaba, no hurgaba, simplemente sentía, observaba, conectaba. «Los doctores ya revisaron todo eso», dijo Robert, aunque su voz carecía de la convicción anterior. Había algo en la forma en que Dakota respondía al niño que no había mostrado con ninguno de los veterinarios. Miguel se detuvo en la cabeza del caballo, sus pequeñas manos acariciando gentilmente detrás de las orejas de Dakota. «Abuelo dice que aquí es donde los caballos guardan su tensión. Cuando están asustados o con dolor, sus músculos se ponen duros como piedras. ¿Siente algo?», preguntó Robert, dando un paso más cerca a pesar de sí mismo. «Mucha tensión», respondió Miguel, sus dedos trabajando suavemente. «Pero hay algo más, algo que le molesta específicamente cuando...». El niño se detuvo abruptamente. Sus ojos se abrieron ligeramente y su respiración cambió. Había sentido algo, visto algo que hizo que su cuerpo entero se tensara con comprensión. «¿Qué pasa?». Robert se acercó más, su corazón latiendo más rápido. «¿Qué encontraste?». «Necesito ver su boca», dijo Miguel, su voz ahora urgente pero controlada. «Por favor, necesito revisar su boca». «Los veterinarios ya hicieron examen bucal completo», objetó Carmen, consultando sus notas en una tablet. «El doctor Martínez, especialista en odontología equina de la Universidad Autónoma, pasó 2 horas revisando cada diente. No encontró nada». «Por favor», insistió Miguel, volviéndose hacia Robert con ojos suplicantes. «Déjeme revisar. Hay algo...». La forma en que Dakota reacciona cuando toco cierta área de su mandíbula. Abuelo Tomás me enseñó a leer esas señales. Robert dudó. Cada segundo que Dakota pasaba siendo manipulado era un segundo que su cuerpo debilitado tenía que soportar. Pero la urgencia en la voz del niño, la certeza en sus ojos. «Hazlo», ordenó finalmente. «Pero si lo lastimas, si empeora su condición, seré muy cuidadoso, señor Harrison. Lo prometo». Miguel se posicionó frente a la cabeza de Dakota. Con movimientos increíblemente gentiles, comenzó a hablarle al caballo en voz baja. No eran palabras en español, sino sonidos suaves, casi como un canto, que parecían calmar a Dakota de manera inmediata. «Es un canto que los vaqueros de Jalisco usan», explicó Pedro en voz baja, viendo el reconocimiento en los rostros de los presentes. «Mi padre lo aprendió de su padre.
Dicen que viene de los tiempos cuando los españoles trajeron los primeros caballos a México. Con paciencia infinita, Miguel comenzó a abrir la boca de Dakota. El caballo resistió al principio, sus ojos mostrando miedo y dolor. Pero el niño no forzó, no apuró. Simplemente siguió cantando, acariciando, esperando. Lentamente, muy lentamente, Dakota permitió que su boca se abriera. Miguel se inclinó, sus ojos escaneando el interior. Los veterinarios habían usado linternas, espejos especiales, cámaras. Habían documentado cada diente, cada encía. Pero Miguel no buscaba algo grande u obvio, buscaba lo que su abuelo le había enseñado a buscar. Lo pequeño, lo escondido, lo que se pasa por alto precisamente porque es demasiado simple. Y entonces lo vio. ¡Ay, Dios!, susurró Miguel, su voz mezclando alivio y horror. Aquí está el problema. Robert se arrodilló junto al niño tan rápido que sus rodillas protestaron. ¿Qué? ¿Qué ves? Una espina, respondió Miguel, señalando hacia el fondo de la boca de Dakota, en un ángulo que solo era visible desde esa posición específica, una espina de mezquite, profundamente clavada en el tejido blando junto a la muela posterior. Está infectada. Mire la inflamación alrededor. Carmen se acercó con una linterna, iluminando el área, y ahí, exactamente donde Miguel señalaba, oculta en un ángulo que las cámaras y espejos habían pasado por alto, estaba la espina pequeña, casi invisible, pero letal. «Dios santo», murmuró Javier. «¿Cómo es posible que 50 veterinarios no vieran eso?» «Porque no sabían dónde mirar», respondió Miguel simplemente. «Abuelo dice que a veces buscamos problemas complicados cuando la respuesta es simple. Dakota debe haber comido algo cerca de un mezquite hace semanas. La espina se clavó en ese lugar difícil y cada vez que come o bebe se hunde más. La infección se ha estado extendiendo lentamente». Robert sintió que el mundo se detenía. Una espina. Una simple espina de mezquite. $100,000 ofrecidos. 50 veterinarios consultados, equipos médicos de última generación empleados. Y todo lo que se necesitaba era que un niño de 12 años mirara con ojos humildes y corazón abierto. «¿Puedes sacarla?», preguntó Robert, su voz quebrada por la emoción. Miguel observó la espina clavada profundamente en el tejido inflamado de Dakota, sus ojos calculando ángulos y posibilidades con una madurez que iba más allá de sus 12 años. El silencio en el patio era tan denso que el viento mismo parecía contener la respiración. «Puedo intentarlo, señor Harrison», respondió Miguel finalmente, su voz temblando ligeramente. «Pero necesito que entienda algo. La espina está muy profunda y la infección es severa. Si la saco mal, podría causar más daño. Podría haber sangrado. Podría empeorar todo». Robert sintió que su corazón se detenía. Era la misma advertencia que había escuchado de los veterinarios sobre procedimientos que finalmente nunca resolvieron nada. Pero había algo diferente en la honestidad del niño. No estaba tratando de impresionarlo con jerga médica o promesas vacías. «Abuelo Tomás me hizo sacar 3 espinas así el verano pasado», continuó Miguel, sus ojos fijos en Robert. «Me enseñó que lo importante no es la fuerza, sino la paciencia y la conexión con el caballo. Dakota tiene que confiar en mí, tiene que saber que no voy a lastimarlo más». Carmen se acercó con una manta limpia. «Señor Harrison, deberíamos llamar al doctor Salazar de vuelta. Si el niño identificó el problema, un profesional debería extraerlo». «No hay tiempo», intervino Javier, señalando a Dakota. «Miren sus ojos. Cada minuto que pasa se debilita más. Para cuando regrese el doctor, podría ser demasiado tarde». Robert miró a Dakota, su compañero de 5 años, el último regalo de María Elena. Recordó la tarde en que ella lo había traído al rancho, sus ojos brillando a pesar de la enfermedad que la consumía. «Te mantendrá compañía cuando yo no esté», había dicho.
Los caballos entienden el dolor mejor que las personas. Hazlo, dijo Robert, su decisión firme. Pero necesitas ayuda. ¿Qué necesitas? Miguel respiró profundo, organizando mentalmente los pasos que su abuelo le había enseñado. Necesito pinzas muy delgadas, las más delgadas que tengan alcohol para desinfectar, gasas limpias y alguien que pueda mantener la cabeza de Dakota quieta mientras trabajo. Yo lo haré, se ofreció Javier inmediatamente. He sostenido caballos durante procedimientos más difíciles. Y necesito que todos los demás retrocedan, añadió Miguel, su voz ganando confianza. Dakota está asustado. Demasiadas personas cerca lo pondrán más nervioso. Pedro observaba a su hijo con una mezcla de orgullo y terror absoluto. Si algo salía mal, si Miguel lastimaba al caballo más preciado del hombre más poderoso de la región, pero también veía en los ojos de su hijo la misma determinación que había visto en los ojos de su padre Tomás cuando salvaba animales que otros habían desahuciado. Carmen regresó corriendo de la casa principal con un botiquín de primeros auxilios. Aquí hay pinzas de diferentes tamaños, alcohol, gasas estériles. ¿Algo más? Miguel revisó el contenido, sus pequeñas manos seleccionando las pinzas más delgadas y precisas. Esto servirá. Gracias, señora. Mientras el niño desinfectaba cuidadosamente las pinzas con alcohol, Robert no pudo evitar notar el contraste. 50 veterinarios con equipos que costaban miles de dólares, y aquí estaba un niño de 12 años con pinzas de un botiquín casero a punto de intentar lo que ninguno de ellos había logrado. «Está listo», anunció Miguel, volviéndose hacia Dakota. Se arrodilló nuevamente junto al caballo, sus ojos encontrando los del animal. «Amigo, esto va a doler un poco, pero necesito que confíes en mí. Solo un momento de dolor y luego empezarás a sentirte mejor». Como si entendiera cada palabra, Dakota dejó escapar un resoplido suave. Javier se posicionó en la cabeza del caballo, sus manos grandes pero gentiles sosteniéndolo firmemente. «Cuando empiece», instruyó Miguel, «Dakota probablemente querrá sacudirse. Necesita mantenerlo lo más quieto posible pero sin lastimarlo. Si se mueve bruscamente mientras tengo las pinzas dentro...». «Entiendo», asintió Javier. «He hecho esto antes, muchacho. Confía en mí tanto como Dakota confía en ti». Miguel asintió y comenzó nuevamente a cantar esa melodía ancestral, sus dedos acariciando suavemente el rostro de Dakota. Los presentes observaban hipnotizados mientras el niño y el caballo se comunicaban en un lenguaje más antiguo que las palabras. Lentamente, con paciencia infinita, Miguel volvió a abrir la boca de Dakota. Esta vez sabía exactamente dónde buscar. Con su mano izquierda mantuvo la boca abierta en el ángulo correcto. Con la derecha guió las pinzas hacia el fondo. «¿Puedo verla?», susurró Carmen, quien había ignorado las instrucciones de retroceder y se había acercado con una linterna para ayudar. «La espina está incrustada casi 1 centímetro en el tejido». El sudor comenzó a formarse en la frente de Miguel, a pesar del aire fresco de la tarde. Sus manos, normalmente firmes, temblaban ligeramente. No por miedo, sino por la responsabilidad que sentía. No era solo un caballo. Era el último vínculo de un hombre con su esposa fallecida. Era la diferencia entre la vida y la muerte. «Abuelo», murmuró Miguel para sí mismo, sus ojos cerrándose por un momento. «Dame tu sabiduría, guía mis manos». Las pinzas tocaron la espina. Dakota se tensó, un gemido bajo escapando de su garganta. Javier apretó su agarre, sus músculos marcándose bajo la camisa de trabajo mientras mantenía la cabeza del caballo lo más quieta posible. «Tranquilo, amigo», susurró Miguel, su voz calmada a pesar de la tensión. «Ya casi, solo un poco más». Robert contuvo la respiración mientras las pinzas se cerraban alrededor de la espina.
Podía ver las manos del niño trabajando con una precisión que parecía imposible para alguien tan joven. Cada movimiento era deliberado, cuidadoso, guiado por instinto y entrenamiento. «La tengo», anunció Miguel, su voz apenas audible. «Ahora viene la parte difícil. Tengo que sacarla en el ángulo correcto o se romperá, y dejar fragmentos dentro sería peor que dejarla completa». El tiempo pareció detenerse. Pedro cerró los ojos, sus labios moviéndose en una oración silenciosa. Carmen apretaba la linterna con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos. Javier mantenía a Dakota con firmeza pero ternura, susurrando sus propias palabras de consuelo al caballo. Y Miguel, con una concentración que habría impresionado a cirujanos con décadas de experiencia, comenzó a extraer la espina, milímetro a milímetro, girando las pinzas sutilmente para seguir el ángulo de penetración, sus ojos nunca dejando el área de trabajo. Dakota se sacudió violentamente, el dolor haciendo que su cuerpo entero se tensara. Javier tuvo que usar toda su fuerza para mantener la cabeza quieta sin lastimar al animal. «Ya casi», susurró Miguel, el sudor ahora corriendo por su rostro. «Ya casi, amigo, solo un poco más». Y entonces, después de lo que pareció una eternidad, pero fue menos de 2 minutos, la espina salió. Miguel la sostuvo en alto con las pinzas, la luz de la linterna de Carmen iluminando el fragmento de mezquite manchado de sangre y pus. Era apenas del tamaño de un palillo de dientes, insignificante en apariencia, pero devastador en su impacto. «Dios mío», susurró Robert, sus ojos fijos en la espina que había estado matando lentamente a Dakota durante semanas. Eso es todo. Eso era todo. Miguel no celebró. Inmediatamente dejó caer la espina y las pinzas, tomando gasas limpias empapadas en alcohol. «Todavía no terminamos, señor Harrison. Necesito limpiar la herida antes de que la infección empeore». Con manos que ya no temblaban, Miguel comenzó el delicado proceso de limpiar la herida infectada. La zona alrededor de donde había estado clavada la espina estaba inflamada, rojiza, llena de pus que había estado envenenando lentamente el sistema de Dakota durante semanas. «Esto va a arder, amigo», murmuró Miguel, continuando su canto suave mientras empapaba una gasa en alcohol. «Pero es necesario. El abuelo Tomás siempre dice que la limpieza es más importante que la extracción. Una herida sucia sigue matando incluso después de quitar lo que la causó». Dakota resistió cuando el alcohol tocó el tejido expuesto, su cuerpo tensándose por el dolor ardiente. Pero algo extraordinario sucedió. En lugar de luchar, el caballo miró a Miguel con esos ojos oscuros y pareció entender. Un resoplido, una exhalación profunda, y se relajó, permitiendo que el niño continuara. «Increíble», susurró Carmen, grabando todo con su teléfono. «Nunca he visto a Dakota tan calmado durante un procedimiento. Los veterinarios tenían que sedarlo ligeramente incluso para exámenes básicos». Robert observaba cada movimiento, su corazón latiendo con una mezcla de esperanza y asombro. 50 veterinarios con sus títulos impresionantes y equipos costosos no habían logrado lo que este niño humilde estaba logrando con gasas, alcohol y una conexión que desafiaba toda lógica médica. «La infección es profunda», explicó Miguel mientras trabajaba, sus palabras dirigidas tanto a Dakota como a los presentes. «Abuelo dice que las heridas en la boca son peligrosas porque hay tanta bacteria. Cada vez que Dakota comía o bebía, estaba introduciendo más contaminación. Por eso dejó de comer», realizó Javier, las piezas encajando. «El dolor era demasiado y sin comer se debilitaba más». «Exactamente», confirmó Miguel, descartando una gasa manchada y tomando otra limpia. «Es un ciclo. El dolor impide comer. No comer causa debilidad. La debilidad hace que el cuerpo no pueda combatir la infección». Pedro observaba a su hijo trabajar con lágrimas en los ojos. Recordaba cuando Miguel tenía apenas 5 años, llorando porque un perro callejero estaba herido.
Su padre Tomás le había dicho: el don de sanar no se enseña, mijo, se lleva en el corazón. Tu hijo lo tiene, solo necesita guía. En ese momento, Pedro entendió completamente lo que su padre había visto. Después de limpiar meticulosamente la herida durante casi 10 minutos, Miguel finalmente se sentó sobre sus talones, exhalando con agotamiento. Ya está, la herida está limpia, pero necesitará antibióticos. La infección se ha extendido más allá del área local. Llamaré al doctor Salazar ahora mismo, dijo Carmen, ya marcando en su teléfono. Necesitamos que venga con antibióticos de amplio espectro y antiinflamatorios, añadió Miguel. La hinchazón en su garganta es parte de por qué no podía tragar bien. Una vez que baje la inflamación, podrá beber y comer de nuevo. Robert se arrodilló junto a Miguel, sus rodillas tocando el mismo polvo del patio. Ya no era el magnate petrolero todopoderoso, sino simplemente un hombre agradecido. Miguel, ¿verdad? Ese es tu nombre. Sí, señor. Miguel Antonio Hernández. Miguel Antonio. Robert extendió su mano, ese gesto que había sellado negocios millonarios a lo largo de su carrera. Me has devuelto algo que pensé perdido. No tengo palabras suficientes para agradecerte. Miguel estrechó la mano del magnate, sus dedos pequeños desapareciendo en el agarre firme de Robert. Solo hice lo que abuelo Tomás me enseñó, señor. Él dice que ayudar a los que sufren no necesita agradecimiento. Es solo lo correcto. En ese momento, algo cambió en Dakota. Fue sutil al principio, casi imperceptible. Sus ojos, que habían estado apagados y vidriosos durante días, comenzaron a mostrar vida. Su respiración, antes laboriosa y superficial, se profundizó y estabilizó. Miren, susurró Javier señalando. Está intentando levantar la cabeza. Todos contuvieron la respiración mientras Dakota, con esfuerzo visible pero determinado, levantaba su cabeza del suelo por primera vez en 2 días. Era un movimiento pequeño, apenas unos centímetros, pero para quienes habían estado observando su declive, era como presenciar un milagro. Amigo. Miguel se acercó, sus manos acariciando el cuello de Dakota. Despacio, no te apures. Tu cuerpo necesita tiempo para recuperarse. Pero Dakota, como si hubiera estado esperando solo este momento de alivio, siguió esforzándose. Con un gemido que sonaba más a determinación que a dolor, el caballo árabe comenzó a incorporarse. «Ayúdenlo», ordenó Robert, pero Miguel levantó una mano. «No, señor, déjelo intentar solo. Necesita saber que puede hacerlo. Abuelo dice que los caballos son orgullosos. Si lo ayudamos demasiado, puede perder su voluntad de luchar». Era un riesgo, y todos lo sabían. Si Dakota se lastimaba intentando levantarse en su estado debilitado. Pero Robert confiaba en el niño que había logrado lo imposible. Lentamente, con un esfuerzo que hacía que cada músculo de su cuerpo temblara, Dakota se incorporó hasta quedar sentado sobre sus patas traseras. Descansó así por un momento, respirando pesadamente pero con ojos cada vez más alertas. «Dios mío», susurró Carmen, las lágrimas rodando libremente por su rostro. «Realmente lo está logrando». Con un último empujón, un último despliegue de voluntad pura, Dakota se puso completamente de pie. Tembló, sus patas apenas sosteniendo su peso después de tanto tiempo de postración, pero estaba de pie. El silencio que siguió fue roto por el sonido de Pedro sollozando. El humilde jardinero ya no podía contener las lágrimas de ver a su hijo, su pequeño Miguel, lograr algo que desafiaba toda explicación racional. Robert se acercó a Dakota, sus manos tocando al caballo que había temido perder. «María Elena», susurró, su voz quebrada. «Estás viendo esto, ¿verdad? Enviaste un ángel para salvarlo». Miguel recogió sus cosas silenciosamente, guardando las gasas usadas en una bolsa de plástico que Carmen le proporcionó.
No buscaba atención ni reconocimiento para él, simplemente había hecho lo que su abuelo le había enseñado: escuchar, observar, actuar con compasión. «Miguel», llamó Robert, volviéndose hacia el niño, «los $100,000 son tuyos». El niño parpadeó, confundido. Había estado tan concentrado en ayudar a Dakota que había olvidado completamente la recompensa. «Señor Harrison, yo no hice esto por dinero». «Lo sé», respondió Robert, y por primera vez en semanas una sonrisa genuina iluminó su rostro. «Por eso mismo mereces cada centavo, pero además del dinero quiero ofrecerte algo más, algo que ninguna cantidad de dinero puede comprar». El sol se había puesto completamente y las luces del rancho comenzaban a encenderse, bañando la escena en un resplandor dorado. Dakota, aunque débil, permanecía de pie, un testamento viviente de que a veces los milagros vienen en los paquetes más humildes. «Quiero que vengas al rancho cada semana», dijo Robert, sus palabras sorprendiendo a todos los presentes, «no como empleado, como aprendiz. Quiero que trabajes con nuestros caballos, que les enseñes a mis veterinarios lo que tu abuelo te enseñó a ti». Miguel miró a su padre, buscando orientación. Pedro estaba paralizado, dividido entre el orgullo y el miedo a que tanto éxito temprano cambiara a su hijo. «Señor Harrison», comenzó Pedro, quitándose nerviosamente su gorra. «Mi hijo tiene solo 12 años, todavía va a la escuela, no puede...» «La escuela es importante», interrumpió Robert, levantando una mano. «Por eso pagaré por la mejor educación privada en Monterrey. Y cuando termine la preparatoria, si quiere estudiar veterinaria, pagaré la universidad la mejor que elija, aquí o en Estados Unidos». Carmen ahogó un grito. La educación privada en Monterrey costaba fácilmente $20,000 al año y la universidad en Estados Unidos. Eso era el sueño que familias enteras trabajaban toda su vida sin poder alcanzar. «Pero señor», Miguel finalmente encontró su voz, «yo no necesito escuelas caras. Abuelo Tomás nunca fue a la universidad y sabe más de caballos que nadie». Robert sonrió, una sonrisa genuina que suavizó las líneas duras de su rostro curtido. «Tu abuelo tiene un don, Miguel, pero imagina combinar ese don con conocimiento científico. Imagina lo que podrías lograr si supieras no solo cómo sanar, sino también por qué funcionan las cosas». En ese momento los faros de un auto iluminaron el camino de entrada. El doctor Fernando Salazar había regresado, acompañado de 2 asistentes cargando maletines médicos. El veterinario salió de su vehículo con expresión de urgencia que cambió a completa incredulidad cuando vio a Dakota de pie. «Imposible», murmuró, acercándose lentamente como si temiera que la imagen fuera un espejismo. «Hace menos de 1 hora, este caballo estaba moribundo». «Doctor Salazar», Robert hizo un gesto hacia Miguel. «Permítame presentarle al joven que logró lo que 50 profesionales no pudimos. Miguel Hernández encontró la causa y la eliminó». El veterinario miró al niño con escepticismo que rápidamente se transformó en curiosidad profesional cuando Carmen le mostró el video que había grabado del procedimiento. Sus ojos se agrandaron al ver la espina siendo extraída. «Una espina de mezquite», susurró, pausando el video para examinar la imagen, en ese ángulo específico. «Dios mío, revisé la boca de Dakota 3 veces, 3 veces. ¿Cómo la pasé por alto?» «No la pasó por alto, doctor», dijo Miguel respetuosamente. «Estaba escondida. Abuelo dice que las cosas más peligrosas son las que se esconden a plena vista. Usted estaba buscando algo grande, algo complejo. Nadie espera que algo tan pequeño cause tanto daño». El doctor Salazar se acercó a Dakota, examinándolo con manos profesionales, pero ahora con humildad en sus ojos. El caballo permaneció quieto, permitiendo la inspección. «La inflamación ya está bajando. El pulso se está estabilizando. Esto es extraordinario».
Miguel dice que necesita antibióticos, intervino Carmen, y antiinflamatorios para la hinchazón de la garganta. Por supuesto. El doctor abrió su maletín, pero esta vez con una diferencia notable. Antes de administrar nada, se volvió hacia Miguel. ¿Qué antibiótico recomendarías? Miguel parpadeó, sorprendido de que un veterinario con décadas de experiencia le pidiera su opinión. Abuelo usa penicilina para infecciones por espinas. Dice que es vieja pero efectiva, y para la inflamación fenilbutazona, pero en dosis pequeña porque Dakota está débil. El doctor Salazar asintió, una sonrisa de respeto genuino formándose en su rostro. Tu abuelo tiene razón. Eso es exactamente lo que yo habría recetado. A veces, los métodos probados son los mejores. Mientras el veterinario preparaba las inyecciones, Javier se acercó a Pedro. Tu padre debe ser un hombre extraordinario para haber enseñado esto a Miguel. Lo es, respondió Pedro con voz cargada de emoción. Cuando mi hijo nació, mi padre tomó su mano y dijo, este tiene manos bendecidas. Cuidará de los que no pueden hablar. Pensé que eran solo palabras de un abuelo orgulloso, pero ahora ves que era una profecía, completó Javier. El doctor Salazar administró los medicamentos con eficiencia practicada. Dakota apenas reaccionó, como si entendiera que cada punzada era un paso hacia la recuperación. Cuando terminó, el veterinario se volvió hacia Robert. Señor Harrison, en 30 años de práctica nunca había visto algo así. Este niño tiene un don que va más allá de la técnica. Es intuición pura combinada con compasión genuina. Lo sé, respondió Robert, su mano descansando sobre el hombro de Miguel. Por eso quiero asegurarme de que ese don se nutra adecuadamente. Carmen se aclaró la garganta. Señor Harrison, con respeto, hay algo que debemos considerar. La familia de Miguel, este tipo de atención podría cambiar sus vidas dramáticamente. Debemos asegurarnos de que no los arruine con dinero. Robert terminó la frase, su tono sin aspereza. Tiene razón, Carmen. He visto lo que la riqueza repentina puede hacer a personas humildes. Se volvió hacia Pedro, mirándolo directamente a los ojos. Señor Hernández, no quiero cambiar a su hijo. Quiero darle herramientas para que sea la mejor versión de sí mismo. La decisión es suya como padre. Si prefiere que Miguel continúe su vida normal, lo respetaré. El dinero de la recompensa es suyo de todas formas, sin condiciones. Pedro miró a su hijo, quien observaba a Dakota con ojos llenos de alegría simple por ver al caballo mejorar. No había ambición en esa mirada, no había cálculo, solo genuina felicidad de haber aliviado el sufrimiento. Necesito hablar con mi esposa, dijo Pedro finalmente, y con mi padre. Decisiones así no se toman a la ligera. Por supuesto, Robert asintió. Tómese todo el tiempo que necesite, pero por ahora, celebremos, Dakota está de pie. Dakota va a vivir. Como respondiendo a su nombre, Dakota dio sus primeros pasos tentativos. Fueron torpes, sus patas aún débiles, pero eran pasos. Carmen no pudo contener un sollozo de alivio. Javier se limpió discretamente los ojos, y Miguel, el humilde niño que había logrado lo imposible, simplemente sonrió. ¿Tiene sed, amigo?, preguntó Miguel acercándose a un bebedero cercano. Dakota lo siguió lentamente, y cuando llegó al agua, sumergió su hocico y bebió. Largo, profundo, sin el dolor que había evitado durante semanas, primera vez que bebe así en 2 semanas, murmuró Carmen, grabando cada momento. El doctor Salazar observaba la escena con una mezcla de asombro profesional y humildad personal. Se acercó a Miguel y extendió su mano. Joven Miguel, ¿me harías el honor de enseñarme algunas de las técnicas de tu abuelo? Parece que mi educación universitaria dejó algunos vacíos importantes. Miguel estrechó la mano del doctor, sus mejillas enrojeciendo. Sería un honor, doctor. Abuelo siempre dice que nunca se deja de aprender.
Las estrellas comenzaban a aparecer en el cielo de Monterrey, testigos silenciosos de una noche que quedaría grabada en la memoria de todos los presentes como el momento en que la humildad triunfó sobre la arrogancia y la sabiduría simple sobre la complejidad innecesaria. La pequeña casa de los Hernández en las afueras de Monterrey era modesta pero acogedora. 3 habitaciones, paredes de concreto pintadas de blanco y un pequeño jardín donde Rosa cultivaba chiles y tomates. Esa noche, la mesa de la cocina se había convertido en el centro de la decisión más importante que la familia había enfrentado. Rosa Hernández, una mujer de 38 años con manos curtidas por años de trabajo como costurera, escuchaba atentamente mientras su esposo relataba los eventos del día. Sus 2 hijas menores, Lucía, de 9 años, y Sofía, de 7, dormían en su habitación, ajenas a la conversación que determinaría su futuro. $100,000, repitió Rosa, su voz apenas un susurro. La cifra era tan astronómica que ni siquiera podía imaginarla completamente. Era más dinero del que habían ganado en toda su vida juntos, y educación privada, universidad. En Estados Unidos, si quiere, añadió Pedro, sus manos envueltas alrededor de una taza de café que ya se había enfriado. El señor Harrison es un hombre serio, Rosa. Cuando hace una promesa, la cumple. Todo el rancho lo sabe. Rosa se levantó, caminando hacia la ventana que daba al pequeño jardín. La luz de la luna iluminaba las plantas de tomate que tanto cuidaba. ¿Y Miguel? ¿Qué dijo él? Preguntó si podía compartir el dinero con nosotros para arreglar la casa y ayudar a tus hermanos en Guanajuato. Pedro sintió que su voz se quebraba. Ni siquiera pensó en sí mismo primero. Ese es nuestro Miguel. Rosa sonrió a través de las lágrimas que comenzaban a formarse, siempre pensando en los demás. En ese momento el teléfono en la mesa vibró. Era una llamada de Jalisco. Pedro respondió poniendo el altavoz. ¿Papá? Pedro, mi hijo. La voz de Tomás Hernández sonaba cansada pero alerta. Carmen, la administradora del rancho, me llamó. Me contó todo. ¿Es verdad? ¿Miguel realmente salvó al caballo del señor Harrison? Es verdad, papá. Hizo exactamente lo que le enseñaste. Encontró una espina que 50 veterinarios no vieron. Un largo silencio siguió. Cuando Tomás habló nuevamente, su voz temblaba con emoción. Sabía que ese niño tenía el don. Lo supe desde que tenía 5 años y lloró durante 2 días cuando encontramos aquel perrito herido. El don de sanar no viene de los libros, viene del corazón. Papá, Pedro respiró profundo. El señor Harrison quiere darle $100,000 y pagarle educación privada, incluso universidad. ¿Qué debemos hacer? Otro silencio, este más largo. Rosa y Pedro esperaban, sabiendo que la sabiduría de Tomás había guiado a la familia durante generaciones. ¿El niño qué dice?, preguntó finalmente Tomás. Quiere compartir el dinero con la familia, ayudar a todos. Eso es bueno, respondió Tomás. Significa que su corazón sigue siendo puro. Pero déjenme preguntarles algo más importante. ¿El señor Harrison quiere comprar a Miguel o quiere ayudarlo a crecer? La pregunta golpeó a Pedro como un martillo. Era exactamente lo que había estado tratando de articular desde que salieron del rancho. Creo que quiere ayudarlo, papá. Dijo que Miguel podría combinar tu sabiduría con conocimiento científico, que podría lograr cosas que ninguno de nosotros ha imaginado. Entonces tienen su respuesta, declaró Tomás. Pero con una condición: Miguel debe venir a Jalisco cada verano. Debe seguir aprendiendo de los caballos, no solo de los libros. Debe recordar de dónde viene, quién es. Rosa se acercó al teléfono. Don Tomás, ¿y si el dinero lo cambia? ¿Y si olvida sus raíces? Ah, Rosa, mi querida nuera. La voz de Tomás se suavizó. El dinero no cambia a las personas, solo revela quiénes son realmente. Si Miguel tiene un corazón noble ahora, lo tendrá siempre.
Lo que ustedes deben hacer es asegurarse de que nunca olvide de dónde viene, que nunca vea su don como algo que lo hace mejor que otros, sino como una responsabilidad de servir. Pedro sintió que un peso se levantaba de sus hombros. Gracias, papá. Sabía que necesitaba escuchar tu voz. Una cosa más, añadió Tomás. Ese señor Harrison perdió a su esposa, ¿verdad? Carmen me lo contó. Dakota era su último regalo. Sí, confirmó Pedro. Por eso el caballo significa tanto para él. Entonces Miguel no solo salvó un animal hoy, salvó un corazón roto. Eso, hijo mío, es el verdadero don. Los caballos son importantes, pero lo que realmente sanamos son las almas humanas. Después de despedirse de Tomás, Rosa y Pedro permanecieron en silencio durante varios minutos. Era Rosa quien finalmente habló. Tengo miedo, admitió. Miedo de que nuestro hijo entre a un mundo que no conocemos, que se aleje de nosotros. Pedro tomó las manos de su esposa. También tengo miedo. Pero tengo más miedo de impedirle ser todo lo que puede ser por nuestro propio temor. Miguel tiene un don, Rosa. Tenemos derecho a limitarlo. No, respondió ella, las lágrimas ahora rodando libremente. Pero tenemos la responsabilidad de guiarlo, de asegurarnos de que nunca olvide que la verdadera riqueza no está en el dinero. En ese momento, la puerta de la habitación de Miguel se abrió. El niño salió, frotándose los ojos. No podía dormir. Sigo pensando en Dakota. ¿Creen que estará bien mañana? Rosa abrió sus brazos y Miguel se acurrucó contra ella, todavía pequeño a pesar de toda la madurez que había demostrado. Estará bien, mi amor. Gracias a ti, mijo. Pedro se arrodilló para estar al nivel de los ojos de su hijo. ¿Realmente quieres hacer esto? ¿Aceptar la oferta del señor Harrison? Nadie te está presionando. Miguel pensó cuidadosamente antes de responder. Abuelo Tomás dice que los dones son regalos que debemos compartir. Si puedo aprender más para ayudar a más animales, no debería hacerlo. Pero no queremos que cambies, hijo, dijo Rosa, acariciando su cabello. Eres perfecto tal como eres. No voy a cambiar, mamá. Miguel la abrazó más fuerte. Abuelo me enseñó que no importa cuánto aprendas o cuánto dinero tengas, lo que importa es cómo tratas a los demás, y yo nunca voy a olvidar eso. Pedro y Rosa intercambiaron una mirada. En los ojos de su hijo vieron la misma pureza, la misma bondad que siempre había estado ahí. Vieron también determinación, propósito, un futuro brillante esperando ser alcanzado. Entonces está decidido, dijo Pedro, su voz firme. Mañana hablaremos con el señor Harrison, aceptaremos su oferta, pero con las condiciones que abuelo Tomás estableció. Miguel sonrió, esa sonrisa simple que iluminaba toda la habitación. ¿Puedo ir a ver a Dakota mañana? Quiero asegurarme de que esté comiendo bien. Por supuesto, mijo, respondió Rosa, besando su frente. Ahora vuelve a dormir. Mañana es un nuevo día. Mientras Miguel regresaba a su habitación, Pedro y Rosa permanecieron abrazados en la cocina, conscientes de que habían cruzado un umbral. La vida nunca sería la misma, pero si se aferraban a sus valores y se mantenían unidos como familia, tal vez el futuro sería aún más brillante de lo que se atrevían a soñar. La luz del amanecer apenas comenzaba a teñir el cielo de naranja cuando Miguel ya estaba despierto, vistiéndose con prisa. Había soñado con Dakota toda la noche, preocupado de que la mejoría del caballo fuera temporal, que la infección pudiera empeorar. Despacio, mijo. Rosa preparaba el desayuno en la pequeña cocina. El señor Harrison no espera que llegues tan temprano. Pero mamá, necesito verificar que Dakota esté bien, que haya comido, que la hinchazón haya bajado. Pedro entró a la cocina, ya vestido con su uniforme de trabajo. Ya hablé con Carmen esta mañana. Dakota pasó una buena noche. Comió heno por primera vez en 2 semanas.
Los ojos de Miguel se iluminaron. ¿De verdad? ¿Comió sin problemas? Sin problemas, confirmó Pedro, revolviendo el cabello de su hijo. Pero tienes razón en querer verificar personalmente. Un buen sanador no solo cura, sino que da seguimiento. El viaje al rancho Vista Hermosa esa mañana fue diferente. Ya no iban como simples empleados y su hijo, sino como invitados esperados. Cuando la camioneta de Pedro se detuvo en la entrada principal, en lugar de la de servicio, el guardia de seguridad los saludó con respeto renovado. «Buenos días, don Pedro. Joven Miguel, el señor Harrison los está esperando en el establo principal». Miguel notó el cambio en el trato y miró a su padre con preocupación. «Papá, ¿por qué nos tratan diferente?» «Las noticias viajan rápido en un rancho, hijo. Todos saben lo que hiciste». Mientras caminaban hacia los establos, varios trabajadores se detuvieron para saludar a Miguel. Javier se acercó con una sonrisa amplia. «El milagro de 12 años», bromeó, aunque su tono era genuinamente afectuoso. «Dakota está en el establo 3. Ha estado inquieto toda la mañana, como si estuviera esperando a alguien». Miguel corrió hacia el establo, sus pasos resonando en el piso de concreto. Cuando llegó a la puerta del box número 3, su corazón casi se detiene. Dakota estaba de pie, comiendo heno de un comedero elevado. Su postura era más fuerte que la noche anterior, sus ojos más alertas. Cuando vio a Miguel, el caballo relinchó suavemente, un sonido que hizo que los ojos del niño se llenaran de lágrimas. «Hola, amigo», susurró Miguel, entrando lentamente al box. «¿Cómo te sientes hoy?». Dakota se acercó, bajando su cabeza para que Miguel pudiera acariciar su cuello. Era un gesto de afecto y confianza que habló más que 1000 palabras. La transformación es notable. La voz del doctor Salazar hizo que Miguel se girara. El veterinario estaba parado en la puerta del box con su maletín. «Vine temprano para hacer un chequeo completo. ¿Te gustaría asistirme, joven Miguel?». «¿De verdad?». Miguel no podía creer lo que escuchaba. «De verdad. Ayer me enseñaste que siempre hay algo nuevo que aprender, sin importar cuántos años lleves practicando. Hoy me gustaría devolver la cortesía, enseñándote cómo usar este equipo adecuadamente». Durante la siguiente hora, Miguel observó fascinado mientras el doctor Salazar examinaba a Dakota, explicando cada paso del proceso. Revisó los signos vitales, tomó muestras de sangre, examinó la herida en la boca. «La infección está retrocediendo rápidamente», explicó el doctor, mientras Miguel sostenía la linterna. «Los antibióticos están funcionando, pero fue tu intervención inicial lo que salvó su vida. Si la espina hubiera permanecido un día más, la sepsis habría sido inevitable». «¿Sepsis?», preguntó Miguel, memorizando el término. «Envenenamiento de la sangre. Cuando una infección local se extiende por todo el cuerpo. Casi siempre es fatal en caballos». El doctor Salazar cerró su maletín. «Tu abuelo debe ser un hombre extraordinario para haberte enseñado a ver lo que profesionales entrenados pasamos por alto». Abuelo dice que la arrogancia es el peor enemigo del conocimiento, que siempre debemos mirar con ojos frescos, como si fuera la primera vez. El doctor sonrió. «Tu abuelo es más sabio que muchos de mis profesores en la universidad». Salieron del establo para encontrar a Robert esperando, acompañado de Carmen y un hombre mayor de traje que Miguel no reconocía. «Miguel, tus padres». Robert hizo un gesto hacia donde Pedro y Rosa esperaban nerviosos cerca del portón principal. «Quiero hablar con toda tu familia. Tengo una propuesta formal que presentar». Se reunieron en la oficina principal de la casa, una habitación amplia con paredes de madera y ventanas que daban a los campos de pastoreo. El hombre de traje resultó ser el abogado de Robert, el licenciado Méndez. «Señor y señora Hernández, joven Miguel», comenzó Robert, su tono formal pero cálido. «Quiero formalizar mi oferta de ayer, pero antes
Necesito escuchar sus condiciones. Pedro se aclaró la garganta sosteniendo la mano de Rosa. Señor Harrison, hablamos con el padre de Pedro anoche, don Tomás Hernández. El abuelo que le enseñó a Miguel, asintió Robert. Sí, señor. Él estableció una condición importante. Miguel puede aceptar su generosa oferta, pero debe pasar cada verano en Jalisco, trabajando en el rancho de su abuelo. Necesita mantener esa conexión, recordar de dónde viene. Carmen sonrió, intercambiando una mirada con Robert. El magnate asintió pensativamente. Me parece perfectamente razonable. De hecho, insisto en ello. El don de Miguel viene de esa tradición familiar. Sería una tontería cortarlo de sus raíces. Robert se volvió hacia el licenciado Méndez. ¿Podemos incluir eso en el contrato? No, por supuesto, señor Harrison. Hay más, continuó Pedro, su voz ganando confianza. No queremos que Miguel trabaje por dinero. Si viene al rancho, debe ser para aprender, no como empleado. Estoy completamente de acuerdo, respondió Robert. Miguel será mi invitado, mi aprendiz, si él acepta. Los $100,000 son un regalo, un agradecimiento, sin obligaciones. Rosa finalmente habló, su voz temblorosa pero firme. ¿Y si en algún momento Miguel decide que esto no es para él, que prefiere otra vida, respetará esa decisión? Robert se levantó, acercándose a la familia. Señora Hernández, ayer su hijo me devolvió algo que pensé perdido para siempre. No solo salvó a Dakota, me recordó que el verdadero valor no está en títulos o dinero, sino en el corazón y las manos dispuestas a ayudar. Se arrodilló frente a Miguel poniéndose a su altura. Miguel, esta es tu decisión. ¿Quieres aceptar mi oferta? ¿Quieres aprender todo lo que puedas sobre caballos, combinar la sabiduría de tu abuelo con el conocimiento científico? Miguel miró a sus padres, quienes asintieron alentadoramente. Luego miró por la ventana hacia los establos donde Dakota se recuperaba. Sí, señor Harrison, quiero ayudar a todos los caballos que pueda, como ayudé a Dakota. Robert extendió su mano y cuando Miguel la estrechó, sellaron un acuerdo que cambiaría no solo sus vidas, sino el futuro de la medicina veterinaria equina en México. 3 meses después, el rancho Vista Hermosa había experimentado una transformación silenciosa, pero profunda. Miguel visitaba cada sábado y lo que había comenzado como seguimiento a Dakota se había convertido en algo mucho más grande, señor Harrison. Carmen entraba a la oficina con su tablet, una sonrisa en el rostro. Acaba de llamar el dueño del rancho Los Álamos. Es el tercer rancho esta semana pidiendo que Miguel evalúe a sus caballos. Robert levantó la vista de los contratos petroleros que estaba revisando. En los últimos 3 meses había descubierto algo curioso. Pensar en los caballos y en Miguel le daba más satisfacción que cerrar negocios millonarios. ¿Qué les dijiste? Que Miguel solo tiene 12 años, que todavía va a la escuela y que no está disponible para consultas privadas. Carmen hizo una pausa. Pero la verdad, señor, la demanda está creciendo. La historia de Dakota se ha corrido por todos los ranchos de Nuevo León. En el establo principal, Miguel trabajaba junto al doctor Salazar examinando a Luna, una yegua preñada que había mostrado signos de malestar. El veterinario observaba mientras Miguel pasaba sus manos suavemente por el vientre del animal. ¿Qué sientes?, preguntó el doctor, su tono ya no condescendiente, sino genuinamente curioso. El potro está en posición correcta, respondió Miguel, cerrando los ojos para concentrarse mejor. Pero Luna está tensa, muy tensa, algo la asusta. Los ultrasonidos muestran que todo está normal, señaló el doctor. Los ultrasonidos muestran el cuerpo. Miguel abrió los ojos, pero el miedo está en la mente. Abuelo dice que las yeguas primerizas a veces tienen tanto miedo del parto que se tensan tanto que complican el proceso. ¿Y qué recomienda tu abuelo para eso? Tiempo, paciencia, hablarle, hacerla sentir segura. Miguel comenzó a tararear suavemente,
ese mismo canto que había usado con Dakota. Lentamente, visiblemente, Luna comenzó a relajarse. Javier, quien observaba desde la puerta del establo, sacudió la cabeza con asombro. 3 meses y todavía me sorprende cada vez que lo veo hacer eso. En la casa principal, Robert recibía una visita inesperada. Un Mercedes último modelo se detuvo en la entrada y de él descendió un hombre de 60 años impecablemente vestido. Era el doctor Ricardo Gutiérrez, decano de la Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Señor Harrison, el doctor extendió su mano. Gracias por recibirme sin cita previa. Doctor Gutiérrez, es un honor. ¿A qué debo la visita? Vine por el niño Miguel Hernández. El doctor sacó una carpeta de su maletín. He estado siguiendo su caso. La espina de mezquite que 50 veterinarios no detectamos es humillante y fascinante a la vez. Robert señaló una silla, intrigado. ¿Fascinante? Señor Harrison, ese niño tiene algo que no podemos enseñar en la universidad. Es intuición pura, combinada con una sensibilidad hacia los animales que roza lo místico. El doctor abrió la carpeta, mostrando documentos. Quisiera ofrecerle algo. Cuando Miguel tenga edad para la universidad, una beca completa en nuestra facultad. Más que eso, quisiera crear un programa nuevo, medicina veterinaria holística, combinando técnicas tradicionales con ciencia moderna, inspirado en Miguel, inspirado en su abuelo, en Miguel, en esa sabiduría que estamos perdiendo en nuestra prisa por modernizarnos. El doctor se inclinó hacia adelante. Hemos avanzado tanto tecnológicamente que hemos olvidado lo básico: observar, escuchar, conectar. En ese momento Miguel entró a la casa buscando a Robert para informar sobre Luna. Se detuvo al ver al visitante. Ah, el joven que ha estado manteniendo humildes a mis profesores. Sonrió el doctor Gutiérrez levantándose. Miguel Hernández, supongo. Miguel asintió tímidamente, no acostumbrado a tanta atención de personas importantes. Doctor Gutiérrez es el decano de la Facultad de Veterinaria más prestigiosa del noreste, explicó Robert. Vino a conocerte. Vine con una propuesta, corrigió el doctor. Pero primero, quisiera hacerte una pregunta, Miguel. ¿Por qué crees que pudiste ver lo que 50 veterinarios entrenados no vieron? Miguel pensó cuidadosamente antes de responder, recordando las enseñanzas de su abuelo. Creo que ellos estaban buscando problemas grandes, enfermedades complicadas con nombres difíciles. Yo solo estaba buscando lo que hacía sufrir a Dakota. No pensé en ser inteligente o impresionar a nadie, solo quería ayudar. El doctor Gutiérrez intercambió una mirada significativa con Robert. Exactamente, en algún punto de nuestra educación olvidamos que la medicina, ya sea humana o veterinaria, no se trata de demostrar cuánto sabemos, se trata de aliviar el sufrimiento. Mi abuelo dice lo mismo, asintió Miguel. Dice que el día que empecemos a sanar para sentirnos importantes, ese día dejamos de ser verdaderos sanadores. Tu abuelo es un hombre muy sabio. Me gustaría conocerlo algún día. Viene el próximo mes, intervino Robert. Lo invité a pasar una semana aquí. Pensé que sería bueno que Miguel pasara tiempo con él fuera de Jalisco también. La conversación continuó durante otra hora. El doctor Gutiérrez explicó su visión de un nuevo programa educativo, uno que honraría tanto la ciencia moderna como la sabiduría tradicional. Miguel le escuchaba con ojos brillantes, imaginando un futuro donde podría combinar lo mejor de ambos mundos. Cuando el doctor finalmente se retiró, dejando su tarjeta y la promesa de mantener contacto, Miguel se quedó con Robert en la oficina. Señor Harrison, dijo el niño después de un momento de silencio. ¿Puedo hacerle una pregunta? Siempre, Miguel. ¿Por qué hace todo esto por mí? Sé que Dakota es importante, pero todo esto va más allá de agradecimiento.
Robert se levantó, caminando hacia la ventana que daba a los establos donde Dakota pastaba pacíficamente. El caballo había recuperado completamente su salud, su pelaje brillando bajo el sol de la tarde. Cuando mi esposa estaba muriendo, comenzó Robert, su voz suave, le prometí que cuidaría de Dakota, que honraría su último regalo. Pero también le prometí algo más, que no dejaría que la amargura me convirtiera en un hombre duro e inaccesible. Se volvió hacia Miguel, sus ojos húmedos. Durante 5 años después de su muerte, rompí esa promesa. Me concentré solo en el trabajo, en hacer más dinero, en construir un imperio más grande. Olvidé lo que realmente importa. Entonces llegaste tú, un niño de 12 años, y me recordaste que la verdadera riqueza no está en los títulos universitarios o las cuentas bancarias. Está en el corazón, completó Miguel, repitiendo las palabras de su abuelo. Exactamente. Así que cuando ayudo a construir tu futuro, Miguel, también estoy construyendo el mío. Estoy cumpliendo la promesa que le hice a María Elena. En el silencio que siguió, ambos entendieron que lo que había comenzado como una simple curación de un caballo se había transformado en algo mucho más profundo. Una conexión que trascendía clase social, edad y circunstancias. 1 año después de aquella tarde que cambió sus vidas, el rancho Vista Hermosa celebraba un evento sin precedentes. Veterinarios de todo México se habían reunido para el primer simposio de medicina veterinaria holística, organizado por la Universidad Autónoma de Nuevo León en colaboración con Robert Harrison. Pero la verdadera estrella del evento no era un académico con doctorado ni un empresario millonario. Era un anciano de 69 años, vestido con su mejor camisa de algodón y su sombrero de paja, parado frente a un auditorio lleno de profesionales que escuchaban cada palabra como si fueran revelaciones divinas. Los caballos no leen libros, decía Tomás Hernández, su voz clara a pesar de su edad. No saben que según la ciencia no deberían poder hacer ciertas cosas. Ellos solo sienten, solo viven, solo comunican. Y si nosotros no aprendemos su lenguaje, todos nuestros títulos universitarios no significan nada. Miguel observaba a su abuelo desde el lado del escenario, su corazón hinchado de orgullo. Junto a él estaban Robert, el doctor Salazar y el doctor Gutiérrez, todos igualmente cautivados. Mi nieto Miguel no salvó a Dakota porque supiera medicina, continuó Tomás. Lo salvó porque se preocupó lo suficiente como para realmente ver, realmente escuchar. Eso es algo que no puedo enseñar. Eso viene del alma. Después de la presentación, mientras los veterinarios se arremolinaban alrededor de Tomás con preguntas, Robert llevó a Miguel hacia los establos donde Dakota pastaba junto a Luna y su potro de 3 meses, nacido sin complicaciones gracias a los cuidados pacientes de Miguel. ¿Sabes qué día es hoy?, preguntó Robert, deteniéndose junto a la cerca. Miguel pensó por un momento. Es 15 de marzo, el aniversario de cuando María Elena le regaló a Dakota, y el aniversario de cuando un niño de 12 años me recordó lo que realmente importa en la vida. Robert sacó un sobre de su chaqueta. Quiero mostrarte algo. Dentro del sobre había una fotografía. María Elena, radiante a pesar de la enfermedad visible en su rostro demacrado, sostenía las riendas de un joven Dakota, pero lo que capturó la atención de Miguel fue la expresión en los ojos de la mujer. Paz, amor, aceptación. Tomé esta foto el día que ella me lo regaló, explicó Robert, su voz temblorosa. Ese día me dijo algo que no entendí completamente hasta que te conocí. Dijo, Robert, Dakota te enseñará algo importante cuando más lo necesites. No será sobre caballos o dinero, será sobre confiar en la bondad simple. Miguel sintió lágrimas formarse en sus ojos. Ella sabía. De alguna manera sí. Robert guardó la foto cuidadosamente. María Elena siempre fue más sabia que yo.
Tomó una vida sin ella y un niño con un don especial para que finalmente entendiera. En ese momento, Pedro se acercó con una carpeta. Ya no era el jardinero humilde, sino el supervisor de jardines del rancho, un ascenso que Robert había insistido en darle. Pero Pedro seguía siendo el mismo hombre trabajador y honesto de siempre. «Miguel, tu madre llamó. Tus hermanas quieren saber si vendrás a cenar esta noche. Dijeron que extrañan a su hermano famoso». «No soy famoso, papá», protestó Miguel sonrojándose. 3 artículos en periódicos, una invitación para hablar en la universidad y 5 ranchos pidiendo tu consejo esta semana, enumeró Pedro con una sonrisa. «Pero tienes razón, no eres famoso. Eres algo mejor. Eres útil». Tomás se unió al grupo, caminando con el bastón que Miguel le había regalado con su primer pago formal como consultor del rancho, un título que Robert había creado especialmente para él. «Bueno, mijo», dijo Tomás, poniendo su mano en el hombro de Miguel. «¿Qué aprendiste este año?». Era una pregunta que su abuelo le hacía cada vez que se veían, una tradición que mantenían desde que Miguel era pequeño. «Aprendí que el conocimiento sin compasión es inútil», respondió Miguel después de pensar que los títulos no hacen al sanador y que a veces las respuestas más simples son las más difíciles de ver. «Bien», asintió Tomás. «¿Y qué más?». Miguel miró a Robert, luego a su padre, finalmente a Dakota pastando pacíficamente bajo el sol de la tarde. «Aprendí que los regalos verdaderos no son los que podemos comprar, son las conexiones que hacemos, las vidas que tocamos, las lecciones que compartimos». «Ahora sí estás listo», declaró Tomás, sus ojos brillando con lágrimas contenidas. «¿Listo para qué, abuelo?». «Para ser no solo un sanador de caballos, sino un sanador de personas, porque eso es lo que realmente haces, Miguel. Cuando salvaste a Dakota, sanaste el corazón roto de don Robert. Cuando enseñas a los veterinarios, sanas su arrogancia con humildad. Cuando ayudas a un animal, sanas el alma de su dueño». Robert se aclaró la garganta, emocionado. «Tomás tiene razón. Este año no solo me devolviste a Dakota, me devolviste la capacidad de sentir, de conectar, de ser algo más que un hombre rico con un rancho grande». El sol comenzaba a ponerse, pintando el cielo de rosas y dorados. El simposio había terminado. Los veterinarios se retiraban a sus hoteles, pero en aquel rincón del rancho, 4 generaciones de sabiduría se encontraban. Tomás con su conocimiento ancestral, Robert con su experiencia de vida, Pedro con su humildad trabajadora y Miguel con su don puro e inquebrantable. «Señor Harrison», dijo Miguel finalmente, «gracias por darme esta oportunidad, pero sobre todo gracias por enseñarme que el éxito verdadero no se mide en dinero o reconocimiento». «¿En qué se mide entonces?», preguntó Robert, aunque ya conocía la respuesta. Miguel sonrió, mirando a Dakota. «En las vidas que mejoramos, en el sufrimiento que aliviamos, en el amor que compartimos». Mientras el grupo caminaba de regreso hacia la casa principal, donde Rosa y las hermanas de Miguel esperaban para una cena familiar a la que Robert ahora era invitado regular, Dakota levantó su cabeza y relinchó suavemente. Era un sonido de salud perfecta, de felicidad, de vida plena. Era el sonido de un milagro que comenzó con una espina pequeña y terminó cambiando corazones, rompiendo barreras de clase y demostrando que a veces la sabiduría más profunda viene empaquetada en las manos humildes de un niño que simplemente se preocupó lo suficiente como para ver lo que otros no pudieron. Y en algún lugar, en el cielo eterno, donde residen aquellos que nos dejan demasiado pronto, María Elena sonreía, sabiendo que su último regalo había cumplido un propósito más grande de lo que nadie pudo imaginar. Así llegamos al final de la historia del día de hoy. Por favor, comenta tus opiniones en la sección de comentarios para tener el gusto de leerte.
Y no olvides dejarnos un like para seguir trayéndote las mejores historias. Bendiciones.